Bienvenidos. En este video realizaremos ejemplos básicos con programación orientada a objetos. Veremos la sintaxis de una clase, instancias, constructor, métodos getter y setter, propiedades de visibilidad, herencia y atributos de clase. Para iniciar debemos tener listo nuestro editor de preferencia, el servidor de Apache corriendo y el navegador activo en la carpeta htdocs. Con anterioridad hemos visto los conceptos básicos de programación orientada a objetos. En nuestro primer ejercicio vamos a definir una clase. Dentro de un archivo con extensión .php vamos a iniciar declarando nuestra clase. Se define anteponiendo la palabra class al nombre que le daremos. Este nombre me debe indicar qué hace la clase y debe ser un nombre sencillo. La sugerencia es que comience con la primera letra en mayúscula. Posteriormente abrimos las llaves. Luego definiremos las propiedades. Declaramos una variable anteponiéndola a un modificador de visibilidad que puede ser public, private o protected. Posterior a las propiedades definimos los métodos. Se definen como tenemos acostumbrado a definir las variables en PHP con la palabra reservada function. Le damos, en este momento tenemos un constructor que más adelante lo explicaremos. Después de esto va el nombre de la variable y dentro de la variable pues las funciones que va a realizar. En este momento llamamos nuestra variable o nuestra propiedad y le damos this y a continuación el nombre de la variable. No le colocamos nuevamente a la variable el identificador de dólar porque ya lo tiene this. Cerramos con llaves y podemos definir otro método que en este caso se llama calcular cuadrado. Entonces retornamos el valor de la variable multiplicada por sí mismo. Cerramos las dos funciones, cerramos la clase y lo vamos a probar en nuestro navegador. En este momento no nos va a arrojar ningún resultado, pues porque no hemos colocado ninguna instrucción que nos permita visualizar ningún dato, por ejemplo, un eco. Pero sí no debe mostrarnos ningún error. Nos pasamos a nuestro localhost, ejecutamos al cuadrado.php y en este momento no me sale ningún error, lo que quiere decir que ha sido bien definida mi clase. Una vez definida la clase, vamos a empezar a trabajar con lo que definimos dentro de ella. Lo vamos a hacer dentro de una instancia que es un objeto de esta clase. Vamos a crear un nuevo documento que se va a llamar, o un nuevo archivo que se va a llamar calculador.php. Llamamos nuestro include para traer la información de nuestra clase. Recuerden que se llamaba al cuadrado.php y vamos a definir una nueva instancia. La instancia nos sirve para leer un valor, definir un valor, ejecutar los métodos que hemos definido con antelación en la clase. Llamamos nuestra instancia, la definimos como una variable, igual la palabra reservada new y el nombre de nuestra clase. En este momento ya hemos creado la instancia, entonces vamos a leer el valor de la propiedad. Recuerden que la habíamos definido como número. Hacemos un eco de nuestra instancia apuntando a la variable o al atributo número. Recordemos que ya este tiene el signo dólar, no lo repetimos. Dejamos un espacio para que no queden nuestros datos unidos y vamos a llamarla con un print, vamos a llamar la instancia, pero ya no vamos a llamar el atributo, sino vamos a llamar la función. Si lo ejecutamos dentro de nuestro servidor, entonces le vamos a decir acá
calculador.php tiene que arrojarnos, como habíamos inicializado nuestra variable en 4, nos debe salir el número 4 y el cuadrado del número 4, que es 16. Encontramos que está el 4, le hemos dado un salto de línea y el 16. Esta es la manera como nosotros definimos, llamamos propiedades y llamamos métodos de una clase. No siempre vamos a tener este 4 aquí definido. Necesitamos enviar datos a nuestro objeto. ¿Pero en qué casos podemos hacerlos? Pues hay tres opciones. La primera, podemos al crear un objeto, en su método constructor, pues enviar nuestro dato. Segundo, al ejecutar cualquiera de los métodos. O tercero, definiéndole una propiedad que luego sea usada por el método. En este siguiente ejercicio vamos a pasar nuestro dato por medio del método constructor. Recuerden que este método se ejecuta automáticamente al inicializar la clase. Vamos a definir como privada nuestra variable número. Definimos nuestro método constructor, pero le vamos a pasar una variable que se llama cantidad. Dentro de nuestro método constructor le vamos a decir que nuestra variable número, que es privada, va a ser igual a la variable cantidad. Recuerden que podemos obtener este valor de un formulario donde haya un usuario diligenciado información. Dejamos igual la función calcular cuadrado. Al ejecutar, debemos definir nuestra variable cantidad. Bueno, debemos entonces modificar nuestro calculador. Seguimos llamando a nuestro archivo en donde almacenamos nuestra clase. Definimos nuestra variable cantidad y le asignamos un valor de 10 por efectos del ejercicio, o recuerden que puede llegar desde un formulario. Creamos nuestra instancia de nuestra clase al cuadrado, donde pasa la variable cantidad, y mostramos en pantalla elevar variable cantidad al cuadrado y llamamos nuestra instancia en el método calcular cuadrado. Vamos a ejecutarla dentro de nuestro navegador. Acá le he colocado otro nombre, pero ustedes pueden dejar el mismo. Elevar 10 al cuadrado da 100. Entonces, en este caso, nos está funcionando correctamente nuestra clase. La segunda manera de pasar un dato es con otro método sin el constructor. Entonces, definimos nuestra clase, nuestra variable privada, para dar nuestro método calcular cuadrado. Pasamos un dato de la variable cifra y colocamos que el resultado es cifra por cifra y retornamos el valor del resultado. El calculador, llamamos nuestro archivo donde está la clase, creamos nuestra instancia de la clase y cuando vamos a hacer el llamado de nuestro método calcular cuadrado, le pasamos el valor de la variable cifra. Ejecutamos nuestro calculador y nos da como resultado 10.000. La tercera forma es que definiremos una propiedad que luego será utilizada por un método. Definimos nuestra clase, hacemos pública nuestra propiedad. Recuerden que en el anterior ejercicio utilizamos private número, pero ese no lo llamamos en nuestra instancia, sino solo utilizamos cifra. En esta pues vamos a definir pública nuestra variable cifra o nuestra propiedad, creamos nuestro método de calcular el cuadrado, que es el mismo de multiplicar la variable por ella misma, y vamos a definir y apuntar en una instancia obtener
el valor de la variable cifra. Definimos o llamamos nuestro archivo donde está nuestra clase definida. En este momento no hemos llamado nuestra instancia, sino la hemos llamado resultado. Pero es una instancia de la clase al cuadrado. Llamamos la variable cifra, la definimos como 45 dentro de nuestra instancia de resultado y para imprimir en nuestra pantalla, llamamos nuestro método. Ejecutamos nuestro calculador para verificar que en efecto llame nuestros valores. Ha salido un error, pero es de tipología, pero nos da el resultado 2025 o 2025. Nos devolvemos para ver por qué nos sale el error. Entonces verificamos, está digamos que todo dentro de lo normal. Vamos al calculador 4 y vemos que aquí tenemos un doble paréntesis triangular. Guardamos, verificamos, actualizamos y en efecto nos corrige el error. Este método no es muy recomendable, pues que estamos violando una de las reglas básicas de la programación orientada a objetos y es la ocultación de datos internos. Para que solamente se puedan accesar a ellos por medio de métodos. Entonces, es para guía didáctica, pero esta forma no debería ser utilizada. En los siguientes ejemplos vamos a ver dos métodos importantes que son el método getter y el método setter. El método getter no recibe parámetros y se limita a devolver con un return el valor de la propiedad. Entonces definimos nuestra clase, nuestro atributo, utilizamos una función constructor como antes para definir que la variable cifra es igual a 4 y en la función getCifra que vamos a definir retornamos el valor de la variable cifra. Pues para mostrar nuestra ejecución de nuestro método, vamos a crear otro archivo que se llama calculador de métodos, pues porque la idea es que en las clases no se utiliza dentro de sí misma mostrar los datos, sino la podemos llamar desde distintos archivos. Llamamos nuestro método donde hemos definido la clase, nuestro archivo se llama métodos.php. Vamos a crear una instancia que se llama método de la clase al cuadrado y vamos a llamar la función getCifra. Entonces se llama calculador de métodos.php y nos retorna el valor de nuestra variable que es 4. Nuestro siguiente método es el método setter. Este método sí nos permite recibir obligatoriamente un parámetro. Entonces lo vamos a llamar al cuadrado 2. Es una nueva clase. Le colocamos nuestro atributo cifra y le colocamos la función setCifra. Tengamos en cuenta que si es un método get o un método set, le vamos a colocar o anteponer a nuestro nombre el prefijo get o el prefijo set. ¿Listo? Aquí me la está mostrando, pero no la vamos a mostrar de aquí, sino nos vamos a ir a nuestro calculador de métodos para llamar la variable desde ahí. Vamos a poner el comentario y le vamos a colocar que nos llame la variable, el método setCifra. La he dejado ahí para que vean que es igual. Guardamos nuestros archivos para probarlo. Cuando probamos nuestro calculador, vemos que tenemos un error en la línea 8. Nos pasamos a nuestro editor.
En la línea 8 nos está pidiendo el valor de set, pero aquí encontramos un error. Dentro de nuestro método set, vemos que la clase ya no es al cuadrado, sino al cuadrado 2. Entonces debemos modificarlo porque nos está llamando la clase que nos define el método getter. Y dentro del método set les dije que era obligatorio pasar un valor, entonces vamos a pasar un valor de 5. Para efectos de nuestro ejercicio, pues en este momento nos va a mostrar el método, pero no nos va a mostrar su valor. Intentemos. Ok. ¿Por qué no nos muestra el valor? Porque dentro de nuestra función, pues no lo estamos retornando. Por efectos del ejemplo, vamos a colocar un return y le vamos a colocar el de valor. Vamos a llamar el valor. ¿Por qué no llamamos el de cifra? Porque el de cifra está de forma privada dentro de la clase y no lo vamos a poder llamar a nuestro calculador de métodos. Guardamos, actualizamos y nos dice que nuestro valor, el que le hemos pasado a nuestro método, es 5. Recordemos que nuestros métodos también pueden tener visibilidad pública, entonces este valor podrá ser leído y definido desde cualquier instancia. Privada, que tengan la visibilidad de algunos métodos y que sean usados exactamente dentro de la clase que los definió. Y protegidas son propiedades o métodos con los cuales se puede acceder a ellos desde la clase que les definió, pero también podemos accederlos desde una clase hija o padre, que es lo que nos da la definición o la aplicación del concepto de herencia. El concepto de herencia es crear una clase que esté basada en una que ya sea existente. Es decir, que necesitemos pues sus propiedades o que tenga propiedades similares para trabajar, digamos que unos nuevos métodos. En esta clase, nuestra clase padre es la clase al cuadrado. Definimos como público número y le decimos que nuestra función es calcular el cuadrado. Vamos a crear nuestra clase hija y con la palabra reservada class la vamos a llamar al cubo. Extends, la palabra reservada, para llamar a nuestra clase hija, a nuestra clase padre al cuadrado. Dentro de ella vamos a colocar una función que se llame calcular cubo y retornamos el valor de nuestro método de nuestra clase padre, que es calcular cuadrado, miren, lo llamamos acá, pero lo multiplicamos nuevamente, pues por su atributo número, que también es de la clase padre. En el calculador vamos a llamar nuestro archivo donde hemos definido la clase. Definimos nuestra instancia, pero de la clase hija, que es la de al cubo, y la hemos llamado cubo. Nuestro atributo número lo inicializamos con el 3 y vamos a mostrar el resultado del cuadrado, llamando nuestro cuadrado y también calculando el cubo. Cuando llamamos nuestro calculador, decimos el resultado de 3 y podemos visualizar el cuadrado, pero también podemos visualizar el cubo que hemos hecho con nuestra clase hija o nuestra herencia. Más adelante veremos cuáles son los atributos de las clases y continuaremos con nuestra programación orientada a objetos. Nos veremos.